Los gritos en la calle la despertaron. Se escuchaba a lo lejos una mujer que pedía auxilio. En cualquier otro momento hubiera sido normal. Un sábado a la madrugada, las personas solían estar de regreso a sus casas después de grandes fiestas llenas de lujuria. Alcohol y posiblemente otros ingredientes se agregaban placer. Pero no era una madrugada de sábado normal. Hacía una semana habían declarado estado de cuarentena como una manera de protección ante un virus que, aunque Amalia se mantenía informada con todas las noticias, no entendía muy bien de dónde venía y, peor aún, hasta dónde los llevaría. Amalia era una chica dulce. Aunque la primera impresión podría ser de una mujer rebelde con cabello desaliñado, sus finos rasgos eran característicos de las mujeres de su región y hablaban también de sus herencias familiares. Su genética venía dotada con unos profundos ojos negros, una voz recia, una piel color canela y un carácter indomable. Todo eso se mezclaba con un tumulto de sueños, pensamientos y ansiedades en las que profundizaba cada noche, y que ahora, en cuarentena, la volvían presa de su propio encanto y detenían su presente, sin esperanza de un gran futuro. Miró por la ventana y a lo lejos vio a la mujer que gritaba, y al detallar en su comportamiento pensó que estaba borracha. Estaba sola, algo ligera de ropa, y golpeaba la puerta de una casa. Nadie más parecía estar a esa hora cerca de la mujer. No se veía en peligro, pero caminaba dando tumbos con una botella en la mano y repitiendo. Un momento después llegó la policía, y del interior de la casa que aquella mujer acechaba salieron 3 niños. El mayor tendría unos 12 años, cargaba uno pequeño que lloraba y no tendría más de 2 años, y detrás asomaba la carita una pequeña que apenas podría sostener la muñeca que traía en sus brazos. Se veían preocupados, confundidos, y aunque Amalia no podría asegurarlo, sus caras reflejaban hambre y miedo. Los policías acompañaron a la mujer dentro de la casa, y tras cerrar la puerta, todos, incluyendo los niños, desaparecieron de su vista. Amalia se percató que el corazón aún le latía rápido del susto que sintió al escuchar esa voz y esos gritos. Hacía menos de 2 horas había logrado conciliar el sueño después de pensar mucho y discutir con su mente acerca de su futuro luego de esta pandemia. Pero ahora era más difícil retomar el sueño. Estaba parada en la ventana, en ropa interior, sudada, y sus manos temblaban. Tenía miedo. La situación que acababa de experimentar le recordaba su niñez. Cientos de veces había escuchado los gritos de su madre pidiendo auxilio mientras los golpes provenientes de las manos de su padre retumbaban en su cuerpo. Y ella, en su corta edad, con sus escasas fuerzas, solo podía tapar sus oídos con las manos y esconderse en el rincón de su cama para protegerse, no de algo físico, sino del pánico que le daba saber que su madre sufría, pero al siguiente día todo seguiría igual. Abrió la puerta de su cuarto y se dirigió a la cocina. Tomó un vaso de agua y mientras se hidrataba escuchó las patitas de su perro caminar hacia ella. Lo cargó y lo abrazó fuerte, como reponiéndose y recargándose del amor y la ternura que el animal le inspiraba. De vuelta por el pasillo hacia su habitación, se detuvo frente a la puerta medio abierta del cuarto de su madre y unos pasos echó un vistazo mientras ella dormía. Qué tanto la amaba, qué tanto respeto le generaba y qué tanto miedo sentía al pensar en defraudarla. Pasó saliva, entró a su espacio, cerró la puerta y se echó en su cama, su lugar seguro desde que tenía memoria. Tomó el celular y miró la hora, 4:20 a.m. Revisó su chat esperando encontrar un mensaje que la salvara de esa sensación de vacío. 10 a.m. Sonó el despertador y Amalia de un manoteo lo tiró al suelo. Luego escuchó la puerta que se abría mientras la voz de su madre la llamaba a desayunar. Se sentó a la mesa y mientras comía escuchaba las sirenas de las ambulancias a lo lejos. Se preguntaba cuándo pasaría todo este encierro. Se acercó a la ventana y miró hacia la casa de enfrente. Pensó en los 3 niños, en la mujer que pedía auxilio, en su historia, y se preguntó realmente cuál sería esa historia. 12 del día. Después de su primera clase decidió arreglarse y acudir a su boleto de salida de su casa.
sacar a su perro a pasear. Mientras el agua de la ducha caía por su cuerpo, imaginaba que tanto miedo e incertidumbre se lo llevaba aquel drenaje. Se vistió rápido y tomó las llaves, su perro y su celular con sus audífonos, su tapabocas y unos guantes que su madre le había obligado a usar dada la situación afuera. Mientras caminaba por la calle y escuchaba una canción que le recordaba su niñez, vio a su vecina. Y en la mente se llevó puesta la imagen de aquella mujer. Le causaba temor, pero no sabía por qué. Caía la noche y Amalia pensó que esta noche seguro su sueño y su descanso llegarían mucho más temprano, dado que los últimos días no había dormido bien y las ojeras comenzaban a cobrar factura en su rostro. 10 p.m. Amalia escuchaba en las noticias cómo el mundo colapsaba ante el virus. La mayoría de países donde ella hubiera soñado vivir parecían derrumbarse en economía y sociedad ante esta situación. Y extrañamente su país, del que tanto había querido huir, era el que más protocolos de seguridad estaba implementando. En la pantalla aparecían las caras de dolor y tristeza de las familias que salían a su balcón a despedir a sus seres queridos, ya que tenían prohibido salir de su casa para las honras fúnebres. Personas suplicando apoyo económico para comprar comida y sobrevivir. Parecía que si no morían por contagio, quizás morirían de hambre. Entre el frío de la noche que entraba por su ventana y el cansancio acumulado, Amalia durmió. Esa noche soñó con su padre, pero no como normalmente lo recordaba, enojado y esquivo. Por el contrario, lo ensoñó en sus mejores momentos, cuando jugaba con ella y entre risas la sentaba en sus piernas para decirle cuánto le amaba. Despertó a la mitad del sueño cuando sintió a su perro acurrucarse a su lado y pensó en su padre. ¿Dónde estaría? ¿Qué pasaría con él en medio de todo este caos? No sabía nada de él desde que su madre decidió ir cansada por sus maltratos y temiendo lo peor para el futuro de ambas. Amalia solo tenía 8 años cuando al despertar una mañana viajaba en los brazos de su madre hacia una nueva vida, lejos de quien era su detractor, pero también quien representaba el amor. Y entre recuerdos y el sonido de la noche, volvió a dormir. 4 a.m. Amalia se despertó alterada. Esta vez no había gritos de auxilio, pero un estruendo sonaba a lo lejos. Parecían golpes. Saltó de su cama y se acercó a la ventana, casi conteniendo su respiración por el miedo que esto le generaba. De nuevo era su vecina, sentada en la acera de afuera de su casa con sus manos en su cabeza, como tapando sus oídos. Así era. Amalia conocía bien esta posición. Pero, ¿de dónde venían los golpes entonces? Parecían salir del interior de la casa. Pensó en los niños y temió lo peor. Tomó su sudadera y como pudo se metió en ella. Su perro comenzó a ladrar. Amalia tomó las llaves y olvidó por completo su tapabocas y sus guantes. Abrió la puerta y no la cerró. Bajó corriendo por las escaleras de su edificio y al llegar a la puerta de entrada, vio nuevamente una motocicleta con 2 policías llegar al lugar. Tenían una indumentaria rara. Tapabocas negros, guantes negros. Pensó en que eran extraños, pero no se detuvo a analizar. Salió, cruzó la calle y llegó donde estaba la mujer. Estaba en estado de shock, bañada en sangre por una herida en su frente y llena de lágrimas. Amalia solo la abrazó y por un momento pensó en su madre y en el virus. Se percató de que no traía guantes, ni tapabocas, ni nada que le diera protección. Los policías tampoco se fijaron en ellas. Comenzaron a golpear la puerta hasta tirarla al piso y dentro aún se escuchaban golpes y gritos. Los niños gritando. Amalia se apartó de la mujer y, expectante de quién aparecería en la puerta, se quedó inmóvil. Ya no le preocupaba el virus, ni su tapabocas, ni sus guantes. En un segundo comprendió su miedo. Al ver sus ojos, ahí estaba. Un policía esposaba sus manos. Era su virus, ahora mirándola de frente sin saber que ella era su contagiada. Era su padre.